Hermanos, gracia y paz. Le agradecemos al Señor poder estar en medio de los hermanos. Cuando estuvimos hablando con los hermanos acerca de venir a compartir con los hermanos, tuvimos como una carga, un sentir acerca de qué deberíamos compartir con los hermanos. Y hoy, cuando estábamos orando y alabando al Señor, los hermanos leyeron unos textos que fue en Efesios y en Romanos. Y efectivamente, esto que estuvieron leyendo los hermanos, pues hace parte de aquello que vamos a compartir hoy juntamente con los hermanos. A Cristo se comparte. Cristo es la palabra de Dios. Y nosotros nos compartimos y nos damos a Cristo, los unos a los otros. Amén. Vamos hoy a hablar acerca de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, tanto en su muerte en la cruz como en su resurrección. Vamos a mirar que son fundamentales para nuestra vida como cristiano, para que nosotros podamos participar de la edificación de la casa de Dios. Pero para entender, para llegar a ese punto, primero vamos a empezar leyendo unos aspectos en Génesis, porque necesitamos entender primero algo relacionado con el espíritu del hombre. Vamos a leer un texto en Génesis 2, versículo 7. Vamos a empezar leyendo algo que es necesario primero que coloquemos unas bases y unos fundamentos para poder edificar en relación con ese fundamento. Amén, hermanos. Vamos a ir primero entonces al primer libro de las Escrituras, en Génesis 2, capítulo 2, versículo 7. Amén, hermanos. Génesis 2, versículo 7 dice: Entonces Yahvé Elohim, Yahvé Dios, formó o modeló al hombre del polvo de la tierra, de la Adama, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué comenzamos con este versículo? Porque lo que vamos a tratar hoy está relacionado con el espíritu del hombre, ¿sí? Aquí las Escrituras nos muestran, cuando está hablando de la formación del hombre, porque en Génesis 1 habla de la creación, es Nilo, de la nada, pero en Génesis 2 ya nos muestra a Dios cómo forma al hombre. Dice que tomó de la Adama, de la tierra roja, por eso Adán se llama Adán, porque fue tomada de la Adama, y dice las Escrituras, sopló en su nariz Nechema Ayin. Nechema es la palabra hebrea para aliento, y vida es la palabra hebrea Hayin. Vidas, dice en el hebreo, aliento de vidas, porque el hombre no solo tiene la vida del cuerpo, la vida somática, sino que también tiene la vida del espíritu y la vida del alma. Entonces aquí nos queremos sentar un poco en la palabra aliento, nechema, que es la palabra que se utiliza como sinónimo de espíritu, ¿sí? Ahí no dice que sea espíritu, pero cuando tú empiezas a mirar las Escrituras y a observar, te vas a dar cuenta que la palabra nechema muchas veces se utiliza como sinónimo de espíritu. Vamos a mirar unos versículos para mirar. Job 26:4. Porque de aquí vamos a empezar a partir para entender algo que Dios está haciendo en el espíritu del hombre. Job 26, versículo 4. Y vamos a mirar al menos cómo los traductores de Reina y Valera traducen la palabra nechema también como espíritu, ¿sí? Job 26, versículo 4 dice: ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Entonces aquí la palabra espíritu es nechema, no es la palabra regularmente hebrea que se utiliza para espíritu, que es ruach, que es la que regularmente se traduce como espíritu, que tiene su equivalente en el griego a neuma. Aquí la palabra hebrea es nechema, y los traductores de Reina y Valera consideraron traducirla como espíritu. Entonces estamos viendo que aquí nechema también es sinónimo de espíritu. Leamos otro texto, para mirar también cómo se usa ruach y nechema simultáneamente para referirse a espíritu. Salmo 104, versículo 29. Salmo 104, versículo 29. Amén, hermanos. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. La palabra hálito ahí es la palabra hebrea ruach, no es nechema, pero se traduce como hálito o en algunas versiones dice aliento. Entonces miramos cómo los traductores de la misma escritura entienden que ruach y nechema son sinónimos. Leamos otro texto
en Salmo 146, versículo 3. Salmo 146, versículo 3, dice: no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, porque sale su aliento y vuelve a la tierra. ¿Qué dice Coelec, Salomón en Eclesiastés? Que el espíritu, ¿qué? Vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo, ¿a dónde? Pues al polvo. Entonces aquí está haciendo una clara relación a ese suceso de la muerte. Pero aquí entonces los traductores, Ruá lo tradujeron como aliento. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Mostrar el sinónimo que tiene Nechema con Ruach, para mirar que se puede traducir el espíritu o aliento. Volvamos a Génesis 2, 7. Leamos el versículo 8 ahorita. Génesis 2, versículo 8. Entonces, sigamos el texto. Y Yahvé Dios plantó un huerto en Edén. Entonces tenemos a Dios como un labrador, en el cual planta un huerto y crecen árboles para que el hombre pueda alimentarse de ellos. Plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Verso 9. Y Yahvé Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios hace formar de la tierra, hace crecer todo tipo de árboles frutales. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no lo hizo formar o no lo creó. Y el árbol de la ciencia, el árbol de la vida, no lo hizo formar. Disculpe, hermano, me equivoqué. El árbol de la vida no lo formó, apareció en medio del huerto. El árbol del conocimiento del bien y del mal en algún momento fue formado y aparece en el huerto también. Habían 3 tipos de árboles. Ya conocemos nosotros el mandamiento que Dios le da al hombre. ¿Por qué empezamos nosotros hablando del espíritu? Porque ya por medio de la revelación de las escrituras, cuando tú llegas a Apocalipsis, nuevamente se vuelve a hablar del árbol de la vida, ¿sí? Y el árbol de la vida, naturalmente, por las escrituras es ¿quién? Cristo el Señor. Y nosotros vemos ese árbol de la vida en Juan 15, cuando habla de la vid y el labrador. Y dice que mi padre es el labrador, el Georgos, y nuestro Señor Jesús es ¿qué? La vid. La vid donde produce las vides, y la vid es una enredadera. Y cuando tú miras Apocalipsis, ve la ciudad nueva, y la ciudad nueva tiene una particularidad con el árbol de la vida. Está uno y al otro lado del río. ¿Será que son 2 árboles? ¿O será que es uno? Uno. Pero como es en madera enredadera, por eso pasa por el uno y otro lado del río. Por eso aparece de esa manera. Entonces, claramente nuestro Señor Jesucristo es el árbol de vida. ¿Qué quería Dios cuando pone a Adán en el huerto? Que comiera de él, que comiera de Cristo. Es el primer mandamiento, coma. ¿Sí? El hombre fue puesto para comer de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un espíritu. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser. 2 puntos. ¿Cuál es todo vuestro ser? Espiritual, mi cuerpo. Entonces Dios quería, y siempre ha querido, ser la vida del hombre en el espíritu. Entonces Dios coloca al hombre para que el hombre estire su mano y coma del árbol de la vida. Para que la vida de Cristo sea en el espíritu del hombre, ¿cierto? Pero el hombre decidió lo contrario, ya lo conocemos, ¿cierto? Más sin embargo, el propósito de Dios no se va a echar a perder. Dios se propuso habitar en el hombre, reinar con el hombre, y eso se va a dar. ¿No es que es Dios? Si no se diera, no fuera Dios. ¿No es que es Dios? Entonces vamos a mirar algunos aspectos en relación con el espíritu del hombre para empezar a considerar el Salmo 132, un salmo de cántico gradual. Primera de Corintios 6, 17. Entonces ya con esa introducción y con ese texto, para empezar a considerar Salmo 132. Empecemos entonces con este texto para complementar lo de Génesis 2. Primera de Corintios 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Los manuscritos griegos dicen, pero el que se une al Señor, un espíritu es. Ahí termina. Naturalmente que es con el Señor. Pero el manuscrito griego dice, un espíritu es. ¿Por qué? Porque las personas que han confesado a Cristo como el Señor, se han arrepentido de sus pecados, han reconocido que Cristo murió en la cruz por ellos, que ellos eran los que deberían morir porque la condena del hombre es muerte,
Más sin embargo han reconocido el sacrificio de Cristo, lo han creído, se han arrepentido y han confesado a Jesús como el Señor y como el Cristo. ¿Qué pasa en esas personas? El Espíritu de Dios viene al espíritu de ellos. Por eso dice, el que se une con el Señor, un espíritu es. ¿Sí? Entonces pasa el Espíritu de Dios a morar al espíritu del hombre. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando Dios empieza a morar en medio de nosotros, llega a ser su morada, nuestra morada, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro corazón, todavía no está completamente limpio y preparado para el Señor. El Señor hizo un trabajo, claro, lo limpió, ¿sí? Todo lo que había en nuestro espíritu fue quitado y viene a morar en nosotros. Pero el Señor sigue haciendo un trabajo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a empezar a ver, el lugar de la morada del Señor y el reposo el reposo que Dios tiene en medio de nosotros. Entonces empecemos a considerar el Salmo 132. El Salmo 132 hace parte de los que se conocen como los salmos de cánticos graduales o ascensión graduales. Ese salmo está dividido en dos partes, del versículo 1 al versículo 10, donde habla la petición que el Señor recuerde el celo de David y toda la obra y todo lo que hizo por el arca. Y la segunda parte del 11 al 18 que habla de la respuesta del Señor sobre el pacto davídico, hermano. Se conocen como cánticos de ascensión gradual, los salmos del 120 al 134, y se llaman así porque parece ser que cuando los judíos iban en peregrinación hacia Jerusalén, iban cantando este tipo de cánticos. Entonces por eso fueron llamados cánticos de ascensión gradual, hermanos. Amén. Vamos entonces a empezar a considerar el versículo 1. No lo vamos a considerar todo, solamente vamos a considerar unos cuantos versos que nos llamaron la atención para compartir juntamente con los hermanos. Salmo 132:1, cántico gradual. Acuérdate, oh Yahvé, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Yahvé y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré en el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Aquí nosotros empezamos a ver una figura de un hombre que se estaba esforzando por llevar el arca del Señor a su lugar, ¿sí? Y empieza a darnos ciertas luces a nosotros de nuestra vida como cristianos. Y aquí de entrada ya podemos ver nosotros una negación de la vida del alma en David. ¿Por qué? Está diciendo que ni siquiera iba a entrar en su morada, donde él podría descansar, que ni siquiera iba a darle sueño a sus ojos, o sea que iba a estar velando, ni a sus párpados a adormecimiento. Entonces tenemos una figura de uno que se niega y uno que se esfuerza por llevar el arca del Señor al lugar que Dios ha escogido. Versículo 5 nos lo confirma. ¿Hasta qué? ¿Sí? ¿Hasta qué punto nosotros, como hijos de Dios, nos hemos esforzado? Naturalmente que no es un esfuerzo en la carne, es un esfuerzo en la gracia, como vamos a ver ahorita, porque hay un esforzar en la gracia. ¿Hasta qué punto nos hemos esforzado en la gracia del Señor para que el Señor tenga un lugar de habitación limpio y puro? ¿Hasta qué punto nos hemos negado de las cosas que ama nuestra alma para esforzarnos en eso, que Dios encuentre un lugar de reposo y de descanso, su arca, en lugar de su reposo? Hasta que haya lugar para Yahvé, morada, aquí la morada, la palabra hebrea es residencia, tabernáculo o habitación, para el fuerte de Jacob. La palabra hebrea haye, masab, significa hallar, encontrar o conseguir. ¿Sí? Entonces está mostrando David un esfuerzo hasta que él pueda hallar un lugar para la morada de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 5, donde dice halle, la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, donde dice halle, la palabra griega es heurisco, que ahorita vamos en el Nuevo Testamento a mirar unos aspectos de esta palabra. Entonces estamos viendo la experiencia de la iglesia con Cristo.
¿sí? Porque naturalmente su primera lectura es una lectura cristológica, ¿sí? Pero entonces también estamos viendo la lectura eclesiológica de la iglesia para con el Señor. Es cierto que Dios habita en nuestro espíritu, ¿cierto? Eso es cierto, porque el que se une al Señor, un espíritu es, ¿sí? Pero las Escrituras nos muestran que efectivamente el lugar de la morada del Señor debe ser un lugar adecuado para el huésped celestial, ¿sí? Nosotros tenemos el huésped celestial en nuestro espíritu. ¿Qué le estamos nosotros mostrando a nuestro huésped? Cuando vemos televisión, ¿qué le mostramos a nuestro huésped que está con nosotros? ¿Sí? ¿Qué le estamos dando a nuestro huésped celestial? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a empezar a considerar. Primer libro de Crónicas 28:10. Entonces vamos a hablar del esforzarse, vamos a hablar de la negación y vamos a hablar de la edificación, ¿sí? Porque todo esto debe concluir en edificación. Vamos a ir a primer libro de Crónicas 28, versículo 10. Está hablándole el Señor por medio de David a Salomón, que es una clara figura de nuestro Señor Jesús. Y vamos a mirar una orden que se le dio a él por el Espíritu, naturalmente, porque la edificación no se hace en base a Adán. La edificación de la casa de Dios es en base a Cristo, en base a su obra perfecta y su obra consumada, en base a su muerte en la cruz y en base a su resurrección. Nada de lo que nosotros hagamos fuera de Cristo sirve para el edificio de Dios. Es que el edificio de Dios tiene piedras preciosas. El edificio de Dios no tiene madera, no tiene heno y hojarasca. Piedras preciosas. Primer libro de Crónicas 28:10. Mira pues a Salomón y a la iglesia, que Yahvé te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. ¿Sí? Entonces vemos un David, el cual se esforzaba por hallar un lugar para la morada del fuerte de Israel. ¿Sí? Y aquí vemos entonces un Salomón que también se le da un mandamiento en el cual tienes que esforzarse para la edificación. Ya conocemos nosotros la palabra hebrea para edificar es baná, aparece para allá en Génesis con Adán y Eva, cuando Dios trae a la mujer y entonces se la forma y dice, y edificó una mujer. Eso lo dice Casiodoro de Reina en la versión de los. Y vamos a mirar esa figura en el Nuevo Testamento, ese esforzarse y hacer la obra del Señor. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer muchos versículos, hermano, así que no se duerman. Segundo libro de Timoteo 2, versículo 1. Y vamos después a entrar a considerar la vida de un santo en el Antiguo Testamento que nos va a servir mucho a nosotros para la aplicación de nuestra vida espiritual. Segundo libro de Timoteo 2:1, dice el Señor por medio de Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿En Adán? No. En la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esfuérzate en dunamó, es una palabra compuesta en y dunamó, o de donde viene dunamis, que significa con fuerza, ¿sí? Pero esa fuerza y ese poder no es en él, en Tito o en Timoteo, es en quién, en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces hay un esforzarse producido por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Por eso nosotros como hijos de Dios debemos estar pendientes al mover del Espíritu, ¿sí? Porque desde el interior, como Dios está en nuestro espíritu, su sentir interior nos va a llevar a esforzarnos en lo que Él necesite para la edificación de su casa. Por eso Él departió dones al cuerpo de Cristo, por eso hay diferentes ministerios en la casa de Dios y por eso hay muchos servicios en la casa de Dios. Pero ese esforzarse en esos servicios para la edificación solo puede ser en la gracia del Señor, ¿sí? Amén, hermanos. Entonces vamos a empezar a compartir la vida de un santo del Antiguo Testamento, que Dios hizo algo con él para que nos diera ejemplo a nosotros de lo que es esforzarnos en la gracia para hallar un lugar de reposo y de descanso para nuestro Dios. Vamos a ir a Jueces, capítulo 6. Ahora, cuando termina diciendo allá, esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús, el contexto inmediato del capítulo anterior dice en el 1:7 de Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, como hay espíritu de poder, Dios le dice a Timoteo por Pablo, esfuérzate en la gracia, ¿sí?, que es en Cristo Jesús. Vamos entonces a considerar a Gedeón. Gedeón. Ya, yo sé que muchos hermanos han leído acerca de Gedeón. Vamos hoy nuevamente a considerar algunas cosas importantes que el Señor dejó como registro, por ejemplo, para nosotros. Gedeón, su nombre etimológico, la palabra significa leñador o talador. Eso es lo que significa Gedeón. Giscos, en su diccionario de nombres, dice que Gedeón significa el que mayuga o el que rompe. Madián, vamos a mirar también al mismo tiempo que en el tiempo que vivía Gedeón existía una tribu contraria que era Madián. Y vamos a mirar entonces una figura de esto, de Gedeón y de Madián, para nuestra vida. Gedeón, Jueces 6, versículo 12. En estos tiempos, cuando levantaba Dios los jueces, era porque Israel hacía lo malo, se apartaba del Señor, y el libro de Jueces, el último versículo del último capítulo, dice, parafraseándolo, cada uno hacía lo que le da la gana. Así termina el libro de los Jueces. No había rey en Israel, ¿cierto que sí? Entonces, cuando no hay rey hay anarquía, y cada uno hace lo que quiere. Pero nosotros ya fuimos comprados a precios de sangre, ya tenemos dueño, ya no podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Ya tenemos un Señor, un dueño y un amo que nos guía y nos dirige en su casa, ¿cierto? Entonces, hacían lo malo, clamaban a Dios, y como Dios es bueno y misericordioso, pues le enviaba jueces, ¿sí? Más o menos hay alrededor de 12 jueces en Israel. Hemos escuchado la vida y hemos leído Gedeón, Jefté, Samuel, Sansón, Yair, bueno, muchos jueces que hay en Israel. Pero vamos a centrarnos ahorita en Gedeón. Jueces 6:12 dice, y el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo, Yahvé está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces recuerda que estamos hablando de un David que se ha esforzado y se ha negado para buscar un lugar para el arca del Señor, un lugar donde él pueda descansar y reposar. Varón esforzado y valiente. Saltemos al verso 14. Mirándole Yahvé le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces recuerda que estuvimos hablando, esfuérzate en la gracia que es en Cristo, ¿sí? Naturalmente, Gedeón podía tener algún tipo de fuerza, naturalmente nosotros podíamos tener algún tipo de cualidad, ¿sí? Inteligentes, sabios, humildes, pero todas estas cosas sirven si se llevan a los pies de Cristo, ¿sí? Por inteligencia propia no se puede edificar la casa de Dios, y aunque tú seas esforzado, lo que a ti te hace esforzar y lo que tiene valor delante de Dios es que es en Cristo, ¿sí? Entonces Dios iba a utilizar la fuerza de Jefté para liberar a Israel, pero más adelante vamos a ver que es la gracia del Señor, aunque le dice varón esforzado y valiente, ¿cierto? Saltemos al versículo 25, porque no vamos a leer toda la historia, es larguísima. Aconteció que la misma noche le dijo Yahvé, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Verso 26. Y edifica, nuevamente la palabra hebrea involucrada, baná, ¿cierto? Siempre va a estar involucrada esa palabra. Porque uno de los propósitos de Dios es la edificación, ¿sí? Dios muestra a un hombre en Génesis 1:26 y a la final tenemos ¿qué? Una ciudad que se parece a Dios. ¿Cómo hizo Dios eso? Fue edificándola con el paso de los siglos y las edades. Y edifica altar a Yahvé tu Dios en la cumbre de este peñasco en el lugar conveniente, tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrías cortado. Entonces tenemos acá un aspecto, un esforzarse, pero también está involucrada la edificación, pero también está involucrado ¿qué? Un altar. ¿Qué es el altar? El altar de Dios es la cruz, ¿sí? Empezamos partiendo de eso, porque en la cruz fue que el Señor Jesús
fue consumido. Y hace relación al altar de bronce en el tabernáculo y luego en el templo, donde se consumía todo el holocausto, ¿sí? Entonces la obra de edificación de cada uno de nosotros tiene base sobre la muerte de Cristo. Si no está la muerte de Cristo involucrado en eso, no sirve, no tiene valor. Tú lo puedes hacer y puedes profetizar y puedes echar demonios y hacer milagros. Pero cuando estés delante del Señor, Señor, adivina lo que yo hice. Profeticé en tu nombre. Y si supiera lo que yo hice, hice milagros. ¿Y no viste a aquella persona que estaba enferma? La sané. Pero el Señor va a decir, no los conozco. ¿Sí me entiendes? Por eso es lo importante de que nuestra obra esté untada con la sangre del Señor, hermano. Que huela a Cristo, hermano. Porque si no, no tiene valor. No importa lo que sea. Estos profetizaron, echaron demonios, hicieron milagros. Y no tuvieron ningún tipo de valor delante del Señor. Entonces, este primer aspecto mostramos que la fuerza de Gedeón, naturalmente el Señor va a utilizar la muerte de Cristo para empezar a hacer una obra en medio de nosotros. Vamos a ver el versículo correspondiente en Mateo 10:37. Recuerde que el altar de Baal estaba ¿en dónde? En la casa del papá. ¿Sí? Bueno, vamos a Mateo 10:37. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Y volvemos nuevamente a Jueces 7, porque vamos a seguir mirando un poco más acerca de Gedeón. ¿Qué nos puede ayudar Gedeón en nuestra vida espiritual? Mateo 10:37, ¿cómo dice? El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Señor, ¿cómo tú me vas a pedir que yo le quite el altar de Baal a mi papá que tiene en el patio? Como yo le amo, Padre. ¿Ah? ¿Cómo me vas a pedir eso, Dios? Pero hermano, el Señor dice que tenemos que aborrecer incluso a nuestra padre y a nuestra madre. Cuando estamos hablando de aborrecimiento, estamos entendiendo lo que dice la Escritura, que el primer lugar es para Dios. ¿Sí? Eso pasó con un rey, no recuerdo en este momento si era Asa, depuso a la reina madre porque tenía altares a otros dioses, hermano. Entonces nosotros, incluso con nuestros familiares, no podemos entrar a negociar la adoración a Dios. Si tiene altares a Baal, hay que destruirlos completamente, hermano. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo en este caso Gedeón, cierto? 39. Naturalmente eso implica una negación. ¿Sí? Eso implica una negación. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Quiero leer el mismo texto de la versión Recobro que me parece que acerta en la traducción. El que haya la vida de su alma, así es lo que dice, la vida del alma, ¿sí? Porque está la vida del espíritu y está la vida del alma. El que haya la vida de su alma la perderá y el que la perdiere, en este caso la vida del alma, por causa de mí la hallará. Entonces, ¿qué nos manda el Señor a nosotros? El mandamiento espiritual es que nosotros debemos perder la vida del alma para hallarla. ¿En dónde? En la eternidad, en el milenio con el Señor. ¿Qué hace eso? Naturalmente el llevar la cruz. El llevar la cruz hace que la vida del alma se vaya perdiendo. Y nosotros vamos atacando la vida del alma. No le damos al alma todo lo que quiere, ¿sí? Sufre porque lleva la cruz, ¿sí? Entonces, el perder la vida acá resulta en ganancia para nosotros allá, porque va a ser un beneficio eterno, hermano, de carácter eterno. Pero si yo la hallé acá, le di todo el disfrute al alma que quiso, todo lo que mis ojos quisieron, nunca mi alma sufrió, mi alma estuvo intacta completamente, como una vasija o un jarro, donde se mantuvo completamente intacto. Si mi alma no sufre, va a perderse en la eternidad. Y ya sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de la recompensa, no estamos hablando de la salvación porque es de carácter eterno, es por la sangre del Señor. Entonces, negar al padre, a la madre, así sea que tenga un altar de Baal en el patio, hay que destruirlo, hay que llevar esa cruz por causa del testimonio del Señor y hay que perder la vida del alma. Entonces, mirando esos aspectos, volvamos a Gedeón, Jueces 7:1, y sigamos mirando la obra que Dios hizo por medio de él. Entonces, recuerde que él destruyó la imagen de acera de Baal que tenía en el patio del papá y también cogió la imagen de acera que era de madera y la cortó y la utilizó como leña para el holocausto. Ahora, como él hizo eso, miren lo que dice Jueces 7:1.
Levantándose pues de mañana Jerobaal. Ah, ya le llamaron Jerobaal. Jerobaal significa el que contiende con Baal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos que Dios cambia el nombre en una persona, es porque hubo una mudanza en su interior. ¿Sí? A Jacob, ya no serás Jacob, serás Israel, porque es el príncipe de Dios, es el que lucha con Dios y vence. ¿Sí? Entonces, porque como hay un cambio de nombre, hay una mudanza en el interior de la persona. Pedro, ya no serás Simón, serás arena, serás ahora Pedro, piedra. Entonces, cuando vemos ese cambio de nombre es porque hubo algo en el interior que mudó de la persona. Aquí vemos a Gedeón, que ya es llamado Jerobaal, porque contendió contra Baal a causa de su madre, a causa de su padre. ¿Sí? Lo mismo pasó con los levitas. ¿Recuerda cuando descendió Moisés del monte? Y ha dicho, Moisés, ¿quién está conmigo? Y con Yahvé, todos los levitas. Hicieron un juicio. Y eso literalmente se aborrecieron a su padre, a su madre y a todos. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arob. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. 2. Y Yahvé dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. Entonces venía la guerra, Gedeón contra los madianitas, pero tenían muchos hombres. Entonces Dios le dice a Gedeón, hay mucho pueblo, no los vamos a llevar porque qué tal donde ganen, van a decir que es porque es que son muy numerosos. Y esa era una de las razones por las cuales Dios no le permitía a los reyes en Israel el censo. Porque él decía, bueno, tengo 10,000, Asiria tiene 3,000, no, yo creo que lo va a vencer. O sea, Dios no quería que los reyes colocaran la fuerza en su ejército, que colocaran su mirada y la fuerza en Dios, para que entendieran que fue Dios el que le dio liberación. Y así sea que Gedeón es esforzado y valiente, Dios le va a demostrar que es la gracia del Señor, lo mismo que a nosotros. ¿Sí? Entonces, hay tenemos muchos combatientes con Gedeón, entonces el Señor empieza a decirle que va a empezar a hacer una especie de arreglo y le va a mostrar a él verdaderamente cuáles son los que son indicados para la guerra. 3. Ahora puedes haz pregonar al oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Más de la mitad. ¿Cierto que sí? Okay. Nosotros estamos en una guerra, hermano. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Ah? ¿Quedaron cuántos? 10,000. Bueno. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Hebreos 10:38 dice que el que retrocediere no agradaría a mi alma. Y estos que retrocedieron están representando a ellos, hermano. 4. Yahvé dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Hermano, cuando tú miras por revelación qué son las aguas en las escrituras, Apocalipsis 17 nos muestra que las aguas son muchedumbre de personas, ¿sí? El mundo, las personas del mundo. Dios muchas veces con el mismo mundo prueba nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón en nuestro trabajo? Nos prueba con los mismos compañeros de trabajo, con las mismas familias. ¿Cómo está nuestro corazón para con Él? Entonces aquí Dios los va a probar en las aguas. Y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Yahvé dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con la lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Entonces tenemos dos. Tenemos 10,000 y tenemos dos tipos de cosas que iban a hacer. Uno se iba a acostar, iba a lamer las aguas para beber y otros se iban a arrodillar para tomar. Entonces vamos a ver a quién descartó Dios. Y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a su boca, 300 hombres. ¿Sí? Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces recuerda que estamos hablando que el agua es un tipo de mundo, ¿sí? Estamos hablando que es un tipo de naciones.
Entonces estamos mirando que tenemos la mayoría doblados ante el mundo. Eso no sirve. No sirven para hallar reposo y lugar de descanso al Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces van descartando. ¿Sí? Son serias las cosas en el Señor. 7. Entonces Yahvé dijo a Gedeón, con estos 300 hombres, entonces 300. 3 es el número de la divinidad, ¿cierto? 10 es el número de las naciones. 3 por 10, 30, 30 por 10, 300. Dios quiere que con estas 300 personas haya un testimonio claro de que Cristo ha resucitado en medio de nosotros. Porque el número 3, aunque también es número de la divinidad, es número de resurrección. ¿Cuándo resucitó el Señor? Al tercer día, pero también era el octavo, después del séptimo, ¿cierto? Entonces tanto 3 es número de la divinidad como es número de resurrección. Como octavo también es el número de resurrección. Con estos 300 hombres que lamieron las aguas, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyanse todas las demás gentes, cada uno a su lugar. Versículo 9. Aconteció que en aquella noche le dijo, levántate, desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Hitchcock dice que Fura significa el que da frutos. ¿Sí? Entonces, cuando no podamos avanzar en el caminar del Señor para la edificación de su casa o buscar lugar de reposo, nos aliamos con hermanos que dan frutos. ¿Sí? Cuando no podamos. ¿Sí? Aliémonos con hermanos que dan frutos para poder llegar y establecer un lugar para la morada del Señor. Y oirás lo que hablan, entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando él escucha lo que dicen los madianitas, entonces tus manos se esforzarán. Pero no le dijo que era esforzado y valiente. ¿Sí? ¿Cierto que sí? El Señor va a empezar a mostrar que el esfuerzo es por Dios. Saltemos al versículo 13. Vamos a mirar entonces cómo se prepara un lugar de reposo o lugar de morada para Yahvé. Por medio de la resurrección, muerte y resurrección. Estuvimos hablando ya cómo él edificó un altar. Altar habla de muerte, ¿cierto? Y nos representa la muerte del Señor. Pero vamos a mirar también que la obra que se sigue es en base a la muerte y en base a la resurrección del Señor. 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Póngale cuidado a este sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Entonces vamos a mirar por figura qué es el pan de cebada. ¿A qué hace referencia el pan de cebada en las Escrituras? Vamos a ir a Juan 6, versículo 4. Ya miramos entonces que el altar hace referencia a la muerte del Señor. ¿Sí? Ahora vamos a mirar que también esta victoria, esta edificación, buscar un lugar para el reposo de nuestro Dios, un lugar para la morada de nuestro Dios, también está involucrada la resurrección, hermano. Porque es con la vida de resurrección que es que nosotros somos vencedores. Nosotros, para ser salvos, ¿qué hicimos? Creímos en el Señor, creímos a su obra. Pero para ser vencedores lo mismo, hay que creer que Cristo venció al mundo. Y recibir esa victoria y tomarla. ¿Sí? Y nos esforzamos en la gracia del Señor por la victoria que Cristo hizo. El hermano Ni tiene un libro que se llama La vida que vence. Y ahí él habla, muestra cómo es la vida victoriosa de un creyente, que debería ser normal. No es algo diferente que un cristiano sea vencedor. El hermano y las Escrituras nos muestran que es algo que debe ser normal, hermano. Entonces quiere decir que somos anormales, si no hemos vencido. Vamos a mirar entonces que este pan de cebada que golpeó la tienda y el campamento de los madianitas. Juan 6:4. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Para que coman estos. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era el sueldo de un día de salario para un jornalero en el tiempo histórico del Señor Jesucristo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué será esto para tantos? Estamos hablando que el esforzarse y el negarse es en la gracia, ¿cierto? Bueno, hay una numerología bíblica. El 1 hace referencia al Dios único, verdadero. El número 2 hace referencia al Hijo de Dios. El número 3 hace referencia al testimonio de la divinidad y a la resurrección. Pero después de Dios, ¿qué viene? La creación. Número 4. ¿Pero qué pasó con la creación? Se cayó, se perdió y se envejeció. Entonces, ¿qué viene? La gracia del Señor, el número 5. ¿Sí? Entonces, estamos viendo acá el número 5 con los panes de cebada. El Señor dice en Juan 12 que Él es el grano de trigo, ¿cierto? Que cayó a muerte, que cayó, murió y dio fruto. Ok. Entonces, el grano de trigo está haciendo referencia ¿a qué? A la muerte. Pero entonces, ¿a qué está haciendo referencia la cebada? Sigamos leyendo. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha gente, mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, sin contar mujeres y sin contar niños. ¿Sí? Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. ¿Sí ves? Dios le da a los discípulos y los discípulos le dan a los que están recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Qué estamos viendo nosotros por figura acá entonces? Que el pan de cebada representa la resurrección, porque alcanzó no solo para 5,000, sin contar mujeres y niños, sino que después, ¿qué pasó? Sobró, ¿sí? Entonces, Cristo en resurrección es ilimitado, ¿sí? Cristo como trigo, ¿sí? Era un hombre completamente limitado por el espacio y el tiempo, era Dios, pero también era un hombre, ¿sí? También seguía siendo hombre, y esa es una particularidad de nuestro Dios, que se hizo Dios hecho hombre, ¿sí? La unión hipostática, las dos naturalezas en nuestro Señor Jesucristo. Pero como hombre estaba limitado. Pero en resurrección es completamente ¿qué? Ilimitado. Alcanza para 5,000 y para más. ¿Cierto que sí? Entonces la obra de nosotros, de cada uno de nosotros, es en base a la resurrección de Cristo, ¿sí? De su muerte y resurrección. Por eso su obra es tan completa. Y tan completa es que no se puede, que se utilizó toda la escritura para representar la obra de Cristo. Mire Levítico 1, 2, 3, 4, 5. Sacrificios de holocausto, ¿sí? La flor de harina, los sacrificios de paz, el sacrificio por el pecado. Toda la obra de Cristo es representada en todas las escrituras, porque no se podía representar con un solo sacrificio. Entonces estamos viendo acá que Madián fue vencido y Gedeón avanzó y se esforzó. ¿Fue por qué? Por la gracia del Señor, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Entendimos eso? Sigamos en Madián, sigamos en Jueces 7, versículo 5. Y vamos a seguir mirando que efectivamente es la vida de resurrección de nuestro Señor la que nos va a llevar a buscarle un lugar de reposo y de descanso adecuado para Él. Jueces 7, versículo 15, volvamos a Jueces. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Yahvé ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, 100 cada uno, ¿sí? Dio a todos ellos trompetas. Ahí la traducción más correcta sería chofar,
cuerno de carnero, y en sus manos, y póngale cuidado, y cántaros vacíos con teas, ardiendo dentro de los cántaros. La palabra hebrea para teas es lapid, y significa brillar, flamígero o llama. Algunas traducciones, como creo que la Biblia de las Américas, traduce antorchas. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Les dio una vasija vacía y les dio teas. ¿Y qué hacían ellos? Ellos iban al campamento de Madián, pero las antorchas, las teas, las cubrían con las vasijas, así que no los veían llegar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos viendo ese aspecto? Versículo 17. Y les dijo, miradme a mí miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Saltemos al versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llegaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron trompetas. ¿Qué pasó? Y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Aquí hace referencia al cántaro, ¿sí? Es una vasija y aquí hace referencia a la tea, la antorcha, luz. Esto nos lleva a recordar el frasco de alabastro en Juan. Cuando el frasco se quiebra, que es la vasija, pasa algo, sale un olor. Y la Escritura dice en 2 Corintios 12 que Cristo es la fragancia agradable, ¿sí? Pero aunque ese aspecto que está hablando de Cristo, cuando se quiebra el frasco de alabastro y sale el nardo puro, también tiene un aspecto cristológico, que estamos hablando, recuerda que también estamos hablando de la negación del alma. Cuando ese frasco se quiebra, ¿qué es lo que sale? Cristo. Cuando el alma se quiebra, ¿qué es lo que sale? Cristo. Entonces, cuando la vasija se quiebra, ¿qué es lo que sale? La luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Por eso Cristo lo es todo en todos, hermano. Él es precioso, ¿cierto? Entonces ellos iban con sus teas y sus antorchas, pero estaban cubierta la luz. Pero cuando llegó el momento de atacar, quitaron la vasija, le partieron la vasija, ¿y qué salió? La luz. Eso nos habla a nosotros de la vida de Cristo, la vida de resurrección del Señor. Debemos ser quebrados, hermano. La vasija debe ser quebrada. Hermano, hay un principio básico en cada iglesia local. Si no hay muerte, no hay resurrección. Es sencillo, hermano. Así de sencillo. Si no estamos dispuestos a causarle un daño al alma, a la vida del alma, vamos a estar intactos. Entonces el nardo puro, que es Cristo, que está en nuestro espíritu, va a quedarse ahí. Y la luz, que es Cristo, va a quedarse ahí. No tiene por dónde salir. Pero cuando empieza a quebrarse, por aquí y por allá, empieza a salir la luz. Y empieza a salir el buen aroma, Cristo. Y entonces vamos a reconocer que efectivamente Dios está en medio de nosotros. Amén, hermano. Qué precioso es el Señor, ¿cierto? Verso 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Yahvé y Gedeón y se estuvieron firmes. No nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, cada uno en su puesto, de alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Yahvé, está la gracia, que Dios puede hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. ¿Sí? Y Yahvé puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Seera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. ¿Quién fue entonces el que venció? Dios. ¿Qué hizo Gedeón? Nada, absolutamente, pero era esforzado y valiente, ¿cierto? Pero fue Yahvé el que le dio la gracia. Él se esforzó en la gracia del Señor porque siguió la dirección del Espíritu de Dios, lo que Dios le decía. Haz esto, haz lo otro, mete por acá, métete por allá. Donde hubiéramos sido nosotros, lo más probable es que nos vamos con los 30,000 soldados. 22,000. Lo más probable es que nos vamos con ellos, ¿cierto? Pero esto no es con espada ni con ejército, hermano. Es en el Señor, la fuerza del Señor. Entonces fue Yahvé el que los conturbó y entonces empezaron a matarse entre sí los madianitas. Acá hace referencia a los madianitas.
Hace referencia a todas las cosas que están por morir en nosotros. ¿Sí? Los filisteos, los madianitas, todas estas cosas son naciones que se representan en la Escritura como cosas que no han muerto en nuestra vida y que necesitan llegar a morir. Entonces por eso se habla de esa victoria de Israel sobre ellos. 25, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, ojo cómo se llaman, pónganle cuidado, Oreb y Zeeb. En etimología griega el nombre de Oreb es cuervo y el nombre de Zeeb es lobo. ¿Qué son estos? Animales inmundos. ¿Sí? Entonces muchas veces, lastimosamente, Dios deja esos animales para representar la naturaleza caída de Adán. Muchas veces nosotros sin quererlo actuamos como chonchos, como cerdos. Muchas veces sin quererlo actuamos como serpientes, porque nosotros hemos visto hermanos actuando como serpientes, hermano, con una astucia, en silencio y metiéndose, ¿sí? Entonces hay que darle muerte a estas cosas. Haced morir lo terrenal en vosotros. Tomaron a los 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón, al otro lado del Jordán. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento esta figura que Dios nos muestra, porque la idea de esto es avanzar en un lugar de reposo y llevar a la perfección a cada uno de nosotros, porque hay una perfección que el Señor nos dio, nos pide y nos muestra en Efesios. Cristo es el Señor, Cristo es nuestra perfección y nuestra meta a alcanzar. Colosenses 1:28. Viene hablando del misterio escondido, que es Cristo. Viene hablando de Cristo en los gentiles, que es la esperanza de gloria. Entonces vamos a mirar también cómo Pablo, lo mismo que Gedeón, lo mismo que Salomón, ¿cierto? Lo mismo que David, también se esforzaba, pero en la gracia. Porque él en Corintios dice, y yo he trabajado mucho más que todos los apóstoles, dice Pablo. Pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí, hermano. Bueno, debemos entender en nuestro espíritu que esto es por la gracia de Dios. Aquí no hay ninguno que sepa ni que pueda algo fuera del Señor. Todo lo que podemos lo podemos en el Señor y solo en la gracia del Señor, hermano. Entonces venimos hablando de eso, el misterio escondido de Cristo, que en los gentiles es la esperanza de gloria, y dice, a quien anunciamos, a Cristo, la esperanza de gloria entre los gentiles, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mira el propósito que tenía Pablo en su espíritu, ¿sí? Y esa perfección nos habla del lugar en el cual Dios va a morar, un lugar de reposo en el Señor. Para lo cual también trabajo. Mire que Pablo también se esforzaba. ¿Y qué hacía? Luchando, pero luchando ¿qué? Según la potencia de Él. ¿Sí? Esfuérzate, dunamón, según el dunamis, según la fuerza o la potencia de Él, la cual actúa poderosamente ¿en quién? En mí. Y en todos nosotros, naturalmente, ¿cierto que sí? Entonces, hermano, es para que nosotros echemos mano de la gracia. Que si hasta aquí nosotros hemos tratado de hacer todo en nuestras fuerzas, ya es tiempo de que dejemos espacio para que el Señor pueda hacer lo que Él sabe hacer en medio de nosotros. Amén. Volvamos a Salmo 132, el que estamos viendo. Leímos hasta el versículo 5. Ahora leamos el versículo 8. Salmo 132, 8. Salmo 132, 8. Entonces recuerde que tenemos a David negándose, esforzándose, ¿sí? Para conseguir, hallar o encontrar ese lugar para que el Señor pueda reposar de descanso. Levántate, oh Yahvé, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Entonces, el arca es Cristo el Señor. Entonces, después de pasar todo esto, después de negarnos, después de quebrar la vida del alma, ¿sí? Después de todo lo que hemos visto a través de las Escrituras, el salmista dice, levántate, oh Yahvé, al lugar de tu reposo, tú
y el arca de tu poder, hermano. Así es. Hay que buscar un reposo para nuestro Dios, una morada, para que nuestro Señor se sienta a gusto en su casa, que no haya impedimentos en su casa para que Él se mueva, hermanos. Saltemos al versículo 13. Y mira quién eligió Dios por morada. Porque Yahvé ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. ¿Qué es Sión? Vamos a mirar por las escrituras. Hebreos 12, versículo 18. Ya medio vamos acabando, hermanos. Hebreos 12, versículo 18. Vamos a mirar cuál es Sión, cuál es el lugar que Dios ha elegido para habitación para sí. ¿Sí? Hebreos 12, 18. El escritor a los hebreos dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Estamos hablando de Éxodo 20 más o menos. Cuando los israelitas vieron ese monte, que ahí estaba la presencia de Dios, había truenos, fuego, relámpago, humo, tinieblas. 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, de la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Hermano, ¿por qué no queremos escuchar la voz de Dios? Porque estamos en pecado. Es en esos momentos que nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Y por eso los israelitas le dijeron: no, Moisés, nosotros no hablemos, habla tú, más bien, ¿sí me entiendes? Pero es por la condición del hombre que no quiere exponerse al Señor, hermano. 20. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado ¿a qué? Al monte de Sión. O sea, nosotros no nos hemos acercado a eso que está hablando Moisés, el escritor a los hebreos que vivió Moisés. Nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. Es el lugar que Dios tomó para habitación para sí. ¿Cuál es el monte de Sión? A la ciudad del Dios vivo. A eso nos hemos acercado. A la Jerusalén, la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación. La palabra congregación en el griego ahí es eclesia. Y la Biblia textual y la Ober Cantera traducen a la iglesia. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Bober Cantera dice: a la congregación de los primogénitos del censo inscritos en los cielos. Por eso nuestra ciudadanía es ¿de dónde? Porque ya se hizo el censo, la ciudadanía celestial. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esa es la Sión que Dios escogió para habitar, ¿sí? Ajá, en el Antiguo Testamento nosotros vemos el monte de Sión cuando ya David llegó a Jebus, con los jebuseos. Entonces nosotros estamos viendo entonces que Sión es la habitación. ¿Quién es Sión? La Jerusalén celestial. ¿Quién es la Jerusalén celestial? La congregación, la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. Dios nos escogió, hermano, para poner su habitación en nosotros. O sea que lo que estamos viendo es lo mismo que Dios quería en Génesis, que el hombre comiera del árbol de la vida para que Dios viviera en él. Nada diferente, ¿cierto? El propósito eterno de Dios. Y terminemos el Salmo 132 con el versículo 14. Salmo 132, versículo 14. Este es para siempre el lugar de mi reposo. ¿Cuál? Sión. Su habitación. O sea que vamos a estar eternamente con el Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él para siempre. Siempre vamos a estar con Él, hermano. Qué alegría, ¿cierto? Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido, hermano. Entonces la Escritura nos dice en Efesios 2:20, vamos a leerlo. 2:20, donde nos muestra el lugar del reposo del Señor. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio, mire, Jesucristo mismo es la piedra angular, ¿sí? O sea que estamos basados sobre su obra.
Nuestra vida y nuestra obra como creyentes se basa en la obra de Cristo primeramente, ¿sí? Su muerte y resurrección, lo que acabamos de ver en parte con Gedeón, ¿sí? En quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En dónde? En el Espíritu. El lugar que Dios escogió para habitación, acción, es el Espíritu nuestro. Es increíble, ¿cierto? Salomón dice, segunda de Crónicas, los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, pero nuestro espíritu sí. Qué increíble, ¿cierto? Qué maravilloso. Que el Dios que no lo pueden contener los cielos pueda estar en nuestro espíritu, hermano. No lo entendemos, pero lo creemos por fe. ¿Cierto? A ver. Efesios 3:14. Entonces, el que se une al Señor en espíritu es con Él. ¿Cierto que sí? Vamos a mirar entonces para terminar este texto, Efesios 3:14, que leyó nuestro hermano hoy, cuando comenzamos la reunión. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es el hombre espiritual. Entonces Pablo oraba a Dios por los Éfesos y por la iglesia, para que la iglesia fuese fortalecida en su hombre interior. ¿Sí? ¿Para qué? Sigamos leyendo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, Cristo ya no vive en nosotros. ¿Sí? ¿Cierto que sí? El que se une al Señor en espíritu es con Él. Y Romanos 5:5, el texto que leyó nuestro hermano también ahorita, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces mire el hablar de Pablo. Ora para que el hombre interior, el espiritual, sea fortalecido. ¿Para qué? Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Estamos hablando del lugar de reposo de Dios, un lugar donde Dios habite. Entonces, ¿qué pasa? Cristo ha llegado a nuestro espíritu, pero efectivamente aún no le hemos dado todo nuestro corazón. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es nuestro corazón, esta casa que estamos acá reunidos donde los hermanos. Y vamos a suponer que ya Cristo está acá, pero por la vida del alma, Cristo solo está en la sala. Y aquí dice que habite por la fe en vuestros corazones. Cristo quiere habitar todo el corazón, y podemos decir toda la casa. Pero por causa de la vida del alma solamente lo tenemos restringido a la sala. No puede entrar a la cocina, todavía no es el dueño de la cocina. No le hemos abierto la puerta para que entre. O todavía no puede entrar a los cuartos, ¿sí? Entonces eso nos muestra a nosotros que nosotros debemos, lo que hemos venido hablando, basarnos en la muerte y resurrección para la vida del alma sea quebrada, para que Cristo habite completamente en nuestro corazón. ¿Qué es el corazón? Vamos a empezar a mirar acá. Terminemos de leer acá y vamos a empezar a mirar qué es el corazón. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, entonces arraigados hace referencia a raíces, ¿sí? Y cimentado hace referencia a la edificación. En amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Esto no es un asunto del llanero solitario. Se entiende con todos los santos que cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mira, hermano, por eso hay grupos muy sectarios de los cuales en algún momento yo pertenecí, que creíamos que la revelación podía estar limitada a los que estábamos ahí. El Señor dice que la altura, la profundidad y la anchura y la longitud del amor de Cristo se conoce ¿con quién? Con todos los santos. Hermano, es que no somos los primeros en hablar de la iglesia. Llevamos 2000 años de historia. Hay muchos más hermanos que Dios ha levantado para hablar de la iglesia, hermano, ¿cierto? Eso no es un asunto exclusivo, sino inclusivo, hermano. Amén. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces ese lugar debe ser un lugar adecuado para que toda la plenitud de Dios more en nosotros. La plenitud del Padre mora ¿en quién? En el Hijo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero el Hijo también quiso que en la iglesia habitara ¿qué? Toda la plenitud. Qué increíble, hermano, ¿cierto?
Como nuestro espíritu corresponde al lugar santísimo, o sea, el santo de los santos, donde está el arca, que es el trono del Señor, cuando nosotros nos sometemos al gobierno del espíritu, entonces nosotros, desde el interior, empieza a correr esos ríos de agua viva que habla en Juan 7:37, ¿recuerda? ¿Cierto? Debemos ser fortalecidos en primera medida nuestro hombre interior, por eso hablamos Efesios 3:16. ¿Para qué? Pues para que Cristo habite en nuestro corazón. El corazón en el hombre hace referencia al alma más la conciencia del espíritu. Eso es lo que revela más o menos las escrituras, lo que es el corazón en el hombre. ¿Y el corazón es de dónde? Es la puerta donde salen todas las cosas. Porque dice la escritura que él mana ¿qué? La vida. ¿Cierto que sí? Es donde están el asiento de nuestras emociones. La escritura dice en Juan 3:20, si nuestro corazón nos reprende, entonces está hablando de una reprensión de la conciencia que está en el corazón. Entonces nosotros debemos someter todas nuestras emociones, nuestra voluntad, ¿a quién? Al Señor, ¿sí? Para que Él habite incluso nuestros pensamientos, incluso nuestro corazón, ¿sí? Naturalmente que nosotros sabemos que hay pensamientos exteriores, como dice un hermano, son importados. O sea, tú no lo estás pensando y tú no te pasa que en cualquier momento estás orando cuando pum, viene un pensamiento completamente extraño a lo que tú estás orando, hermano, ¿sí? Entonces nosotros debemos identificar, nuestros pensamientos deben sujetarse a los de Cristo, nuestras emociones deben sujetarse a las de Cristo, nuestra mente debe sujetarse a la de Cristo, hermano. O sea que deberíamos pensar como piensa el Señor. No es cosa difícil, para la carne sí, pero para el espíritu no, porque la escritura dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cómo se puede hacer esto? Dios. Así como Gedeón, ¿cómo podía? Yo me imagino que Gedeón diría, bueno, sí, tengo 30,000 soldados, yo con eso me los llevo. Cuando empezó a disminuir, ya tengo 22, tengo 10,000, 12,000. Cuando tengo 300, ¿qué pensaría Gedeón? ¿Será que con 300 sí somos capaces? ¿No? Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Amén. Ahora nos dice entonces que seamos primero fortalecidos en el hombre interior para que Cristo habite en el corazón, en nuestros pensamientos, en ese fluir del espíritu que va del corazón, que va del espíritu al alma y va inundando todo nuestro ser, hermano. Que Cristo esté en nuestros pensamientos, que gobierne nuestras intenciones y nuestros motivos, hermano. Amén. Terminemos con un texto en Mateo 13:44. Yo lo voy a leer. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que en un campo, el cual un hombre halla. Este hombre lo halló. David estaba buscando hallar un lugar de reposo para el Señor. En el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué es vender todo lo que tiene? La negación de la vida del alma, de todo, por ese campo, porque ese campo tiene un tesoro precioso, un lugar para la habitación y un lugar de descanso para nuestro Dios, hermano. Amén. Que podamos aplicar aspectos espirituales a nuestra vida como creyentes, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle.